Somos alas que despiertan, somos viento en expansión, corazones que se elevan con propósito y pasión. Como mariposas libres, renacemos al cambiar y en un vuelo que ilumina, nuestro sueño va a avanzar. Movimiento Monarca, fuerza de transformación, nos distingue el trabajo y rendirse no es opción. Movimiento Monarca, somos enfoque y pasión, nos distingue nuestro enfoque y también nuestro... Cada vez que se termina de comer, allá en lo profundo del sistema digestivo humano, se toma una decisión molecular que, pues francamente puede sentirse como una cuestión de vida o muerte a nivel celular. Totalmente. Es un momento crítico que define muchísimas cosas en el cuerpo. Exacto. O sea, esa comida puede usarse para construir una especie de escudo impenetrable que protege al organismo, o bien puede activar una sirena de alarma biológica que inflama todo el cuerpo. Y fíjate que es curioso porque cuando se habla de salud intestinal hoy en día, la conversación suele quedarse en un nivel sorprendentemente superficial. Sí, muy por encima. La mayoría de la información disponible parece estar obsesionada con hacer una especie de inventario, digamos. Ajá, como si fuera una lista de supermercado. Tal cual. Como si el objetivo final fuera tener una lista de asistencia de qué bacterias viven en el estómago y punto. Se acabó el análisis. Claro, y es que esa visión tan categórica ha dominado la industria durante años. Se busca saber quién está presente y quién no, lo cual resulta reconfortante porque es binario. Es fácil de entender. Exacto, es fácil. Pero enfocarse únicamente en la anatomía estática y en esa lista de asistencia, pues deja un punto ciego monumental en la biología. Un hueco enorme. Sí, porque no revela absolutamente nada sobre lo que esos microorganismos están haciendo realmente, o sea, en tiempo real. Y justo por eso, la misión de esta inmersión temática de hoy resulta tan reveladora. El objetivo en este análisis es desglosar la ciencia detrás de un producto súper específico, el Gut Health Test de Cincino. Que promete cambiar por completo este enfoque tradicional, por cierto. Así es. Esta exploración a fondo busca entender cómo y por qué es posible medir el resultado funcional del intestino. Y bueno, me gustaría usar una imagen clara para asentar esta idea. A ver, adelante. Digamos que tener bacterias intestinales es como tener un equipo de miles de empleados en una fábrica gigantesca. Me gusta esa analogía. Pasar lista en la mañana para saber quién vino a trabajar, pues no sirve de nada si no sabemos qué están produciendo realmente durante su turno. Claro, de nada sirve que estén ahí si están todos de brazos cruzados. Exacto. Entonces, este análisis trata sobre cómo revisar con una precisión milimétrica la hoja de productividad de esas bacterias. Y fíjate que para leer esa hoja, el test hace algo bastante contraintuitivo. Sí, algo que sorprende a muchos la primera vez que lo escuchan. No analiza las heces, analiza una simple gota de sangre. Y el salto conceptual ahí es fundamental. La medicina y la nutrición avanzada están migrando de observar el lugar físico a observar el impacto sistémico real. O sea, salir del intestino para ver el panorama completo. Exactamente. Las pruebas de heces pueden decir, bueno, con cierta incomodidad en la recolección, qué trabajadores están en la fábrica y qué material de desecho quedó. Ajá. Pero el intestino no es un tubo aislado, es el centro de procesamiento central del cuerpo. Las bacterias producen sustancias activas llamadas metabolitos, que son, digamos, los productos finales reales de esa fábrica. Y me imagino que esos productos no se quedan ahí guardados en el tracto digestivo. Para nada. Se absorben y se liberan directamente al torrente sanguíneo. ¡Wow! O sea, si seguimos con la analogía de la fábrica, en lugar de mirar la basura que dejaron los trabajadores, al mirar la sangre estamos interceptando los camiones de reparto. Esa es la imagen perfecta, sí. Camiones que ya salieron a distribuir el producto por todo el cuerpo humano. Precisamente. La sangre actúa como la carretera principal. Al medir lo que circula por ahí, se evalúa lo que las bacterias ya procesaron y enviaron para afectar el metabolismo, el sistema inmunitario y hasta la función cerebral. ¡Qué locura pensar que todo eso está en una gota! Sí, es fascinante. Y para lograr identificar esto, a partir de una muestra de sangre seca, que se conoce como DBS por sus siglas en inglés, se utiliza una tecnología llamada HPLC-VFLD. Un momento, espera. HPLC-VFLD suena a una sopa de letras de laboratorio terrible.
Sí, suena un poco intimidante, lo admito. Es un sistema de cromatografía líquida de alta eficacia. O sea, ¿cómo funciona exactamente esa tecnología para encontrar algo tan diminuto en una simple gota de sangre seca? Bueno, pensemos en la sangre como un río súper caótico. Un río lleno de millones de sustancias diferentes flotando al mismo tiempo. Ajá, un tráfico terrible en esa carretera. Exacto. Lo que hace esta máquina es, primero, pasar esa muestra por un tamiz molecular que separa los componentes por su peso y su tamaño. Esa es la parte de la cromatografía. Ya, los va filtrando. Y luego, aquí entra la magia del VFLD. Dispara una luz ultravioleta muy específica y un láser de fluorescencia directamente sobre la muestra. ¿Y eso hace que brillen o algo así? Tal cual. Los metabolitos exactos que se están buscando tienen una firma química que reacciona a esa luz, haciéndolos brillar o, bueno, emitir fluorescencia en la oscuridad. Es decir, iluminan la carretera para que solo brillen los camiones de reparto que nos interesan. Exactamente. Y de esta manera el sistema puede contar cuántas de esas moléculas específicas hay, ignorando por completo el resto del ruido en la sangre, con una precisión asombrosa. Bueno, eso establece muy bien cómo medimos los productos finales. Pero me surge una duda. ¿De dónde sacan las bacterias la materia prima para fabricar esos productos? Esa es la pregunta clave. Porque asumo que no pueden generar estas sustancias mágicamente de la nada. No, claro que no. La materia prima proviene de un único lugar, que es la dieta, lo que se ingiere. Ajá. Y el protagonista biológico indispensable en todo este análisis es un aminoácido llamado triptófano, o TRP. Triptófano. He escuchado ese nombre antes. Es muy famoso. Es un aminoácido esencial, lo cual significa una vulnerabilidad interesante para el ser humano. El cuerpo simplemente no tiene las instrucciones genéticas para fabricarlo por sí mismo. O sea que dependemos completamente de que venga en el plato de comida. Completamente. Si no se come, no hay triptófano. Y una vez que este material en bruto entra a la fábrica intestinal, comienza un proceso de transformación que prácticamente define el estado de salud del organismo. Y aquí es donde la maquinaria se vuelve fascinante. Propongo la analogía de la encrucijada para visualizar esto de forma más clara. A ver, cuéntame. El triptófano que una persona consume viaja por todo el sistema digestivo hasta llegar a una intersección vital. Si el entorno interno está sano, si esa fábrica tiene trabajadores súper eficientes y el clima laboral es bueno, el triptófano toma la ruta pacífica. Me encanta cómo lo planteas. Las bacterias beneficiosas lo toman y construyen con él escudos protectores. Y el nombre científico de ese escudo protector es ácido indol 3-propiónico. O bueno, para no enredarnos, simplemente IPA. IPA. Perfecto. Más fácil. Sí, el IPA es el metabolito estrella hoy en día en toda la investigación sobre longevidad y salud metabólica. Y el detalle crucial sobre el IPA es que las células humanas son biológicamente incapaces de sintetizarlo. Espera, ¿entonces dependemos 100% de las bacterias para tener este escudo? 100%. Se produce de forma exclusiva gracias a las bacterias intestinales trabajando sobre ese triptófano que venía en los alimentos. ¡Wow! Entonces, si las bacterias deciden hacer huelga por alguna razón, el ser humano se queda sin escudos, por más sano que coma. Literalmente. Podrías comer triptófano todo el día, pero sin esas bacterias no hay IPA. ¡Qué locura! Pero, ¿cómo funciona exactamente este escudo a nivel físico? O sea, ¿qué hace el IPA cuando entra en la sangre? A nivel mecánico, el IPA viaja hacia las paredes del intestino y refuerza lo que los científicos llamamos uniones estrechas. Uniones estrechas. Sí, son las proteínas que mantienen unidas a las células de la barrera intestinal, como si fueran los ladrillos y el cemento de un muro. Ah, claro, para que nada se cuele. Exacto. Al fortalecer estas uniones, el IPA evita que toxinas y patógenos se filtren hacia el torrente sanguíneo. Básicamente previene el famoso síndrome del intestino permeable. Eso es enorme. Y no solo eso, además circula por todo el cuerpo actuando como un potente antioxidante, neutralizando los radicales libres, protegiendo contra el estrés oxidativo e incluso regulando la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Bueno, eso suena al escenario ideal absoluto. Pero,
Como en toda encrucijada, siempre hay otra ruta, ¿no? Lamentablemente sí. ¿Qué sucede si el entorno no es pacífico? Digamos, si el cuerpo está lidiando con inflamación crónica, estrés constante o un sistema inmunitario que está en estado de pánico total. Es un escenario muy común, lamentablemente. Ese mismo triptófano se sigue convirtiendo en el escudo protector IPA. En absoluto. Bajo condiciones de estrés sistémico, la materia prima es secuestrada. El triptófano toma la ruta de emergencia, que es la vía de la quinurenina, o calle N. Quinurenina. Ese nombre suena a problema. Y lo es cuando hay demasiada. A diferencia del IPA, que como dijimos es fabricado por las bacterias, la quinurenina es producida por las propias células del sistema inmunitario del cuerpo. Ah, o sea que aquí el cuerpo toma el control de la materia prima. Exactamente. Cuando los macrófagos y otras células de defensa detectan inflamación, liberan unas enzimas que atrapan el triptófano antes de que las bacterias siquiera puedan usarlo. Se lo roban en la carretera. Se lo roban y lo convierten en quinurenina para emitir una señal de alarma química generalizada por todo el sistema. Es realmente impactante ver esta dualidad de la biología. O sea, la misma molécula exacta que venía en un plato de comida termina siendo o una barrera celular impenetrable o una sirena de ambulancia inflamatoria. Es fascinante, ¿verdad? Depende puramente de las decisiones químicas que se toman en el intestino en ese momento. Y ese justamente es el concepto central de la homeostasis, el famoso equilibrio del cuerpo humano. Esta vía del triptófano es la intersección física donde la nutrición, el microbioma y la inmunidad chocan. Chocan de frente. Sí. Y el problema grave es que una sobreproducción crónica de quinurenina resulta súper destructiva para el organismo. Claro. Ahora, entender a estos tres actores por separado, o sea, el triptófano como materia prima, el IPA como el escudo y la quinurenina como la sirena de alarma, es fascinante a nivel teórico. Sin duda. Pero el verdadero valor de cualquier análisis en este campo debe estar en cómo interactúan entre sí. Ver el IPA alto o el triptófano bajo de forma aislada, pues, no debe dar la imagen completa. Para nada. Ver los números aislados es como ver el marcador de un partido sin saber cuánto tiempo falta o quién tiene el balón. No te dice realmente qué está pasando. Excelente forma de ponerlo. Por eso, la biotecnología detrás de este test calcula proporciones dinámicas, cocientes. Y el primer cociente crítico es la relación entre el IP y el triptófano. Que vendría a ser la eficiencia pura de esa fábrica bacteriana, ¿no? Exactamente. Mide la pura eficiencia del microbioma. Si entra mucha materia prima, pero sale muy poco IP, sabemos matemáticamente que las bacterias están fallando en su trabajo de conversión. Independientemente de lo buena que sea la dieta de la persona. Así coman perfecto. Si las bacterias no trabajan, el cociente sale mal. ¡Wow! ¿Y qué pasa con la ruta de la alarma? ¿Cómo se mide el nivel de daño ahí? Para eso se utiliza el segundo cálculo, que es el cociente entre quinurenina y triptófano. Ajá. Este es el indicador directo de desgaste y estrés inmunitario. Revela qué porcentaje de los recursos valiosos se está quemando simplemente para mantener encendida la respuesta inflamatoria. ¡Qué desperdicio de energía celular! Totalmente. Y finalmente, el enfrentamiento definitivo se mide con un tercer cálculo, que es el cociente de IPA sobre quinurenina. El escudo frente a la alarma. El choque de titanes. Es la métrica del apoyo inmunitario al microbioma. Pone en una balanza matemática muy precisa las vías protectoras frente a las vías destructivas. Para ver quién va ganando. Exacto. Indica de forma concluyente quién está ganando la batalla celular en el organismo en ese momento. Y bueno, todo esto se procesa para generar un índice de salud intestinal, que es un número global del 0 al 100. Y aquí fíjate, creo que hay que hacer una pausa analítica importante. Todo este diseño metabólico es una verdadera maravilla biológica. Sí que lo es. Pero a ver, tantos cocientes, divisiones moleculares y nombres complejos podrían abrumar rápidamente a alguien que, digamos, simplemente se siente fatigado todo el día y solo quiere saber qué desayunar al día siguiente para no sentirse así. Es una preocupación muy válida. A veces la ciencia pierde a la gente en los detalles técnicos. Exacto. Entonces, ¿cómo se traduce el hecho de tener una quinurenina altísima en algo que una persona real pueda sentir en su día a día? Esa conexión es vital, porque la quinurenina no es solo un marcador abstracto en un papel. Cuando la proporción de esta alarma se dispara, esta molécula tiene la capacidad literal de cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro.
Espera, llega físicamente al cerebro. Físicamente. Y a nivel humano, esto se traduce en neuroinflamación. Para alguien que nos escucha, un desequilibrio hacia la quinurenina se siente literalmente como esa niebla mental pesada, letargo profundo, fatiga crónica Wow. y una recuperación física extremadamente lenta. Básicamente se siente como caminar por un pantano todos los días. Esa descripción física de verdad lo cambia todo. De pronto la matemática molecular tiene síntomas unados súper reales. Sí, deja de ser teoría. Aún así, digamos que el test arroja un índice de salud intestinal bajo. ¿Cómo resuelve el sistema el problema de que el usuario promedio no es bioquímico? Claro. O sea, no se le puede pedir a la gente que vaya al supermercado a comprar, no sé, 3 kilos menos de quinurenina. No, imagínate, sería imposible. El diseño del reporte final asume esa carga cognitiva por completo. El índice de salud intestinal destila toda esa cromatografía compleja en 5 datos útiles y recomendaciones directas de estilo de vida. Todo digerido. Exacto. Y la intervención, fíjate, suele centrarse en mecanismos alimentarios muy específicos y accesibles, como la fibra y los polifenoles. Bueno, hablemos de los mecanismos de esas soluciones entonces. Porque creo que todos han escuchado alguna vez que la fibra es buena, pero en el contexto de esta fábrica de triptófano en particular, ¿qué hace exactamente la fibra? La fibra prebiótica es en esencia el combustible primordial que alimenta a las bacterias productoras de IPA. Al aumentar ciertos tipos de fibra en la dieta, se estimula la proliferación de estas fábricas bacterianas específicas. ¿Y entonces el cociente de eficiencia mejora naturalmente? Naturalmente y de forma comprobable. Y por otro lado tenemos a los polifenoles, que son estos compuestos maravillosos presentes en alimentos como el aceite de oliva virgen extra o los frutos rojos. Ajá, los famosos antioxidantes. Exacto. Estos actúan a nivel molecular directamente para apagar el fuego. Funcionan inhibiendo las enzimas que desvían el triptófano hacia la ruta de la quinurenina. Ajá, o sea que bloquean el robo en la carretera. Tal cual. Así que, sin necesidad de saber nada de química celular, al consumir más polifenoles, la persona está literalmente apagando la sirena de alarma para que la materia prima vuelva a fluir hacia la construcción del escudo protector. Es brillante porque convierte la ciencia más profunda en, pues, simples decisiones de supermercado. Esa es la meta final de todo esto. Ahora, si la sensibilidad de este test es tan aguda que puede rastrear la ruta de un solo aminoácido con láseres fluorescentes, surge un problema logístico bastante evidente. ¿A qué te refieres? ¿Acaso quienes deciden revisar su salud de esta forma tienen que ir a aislarse en un laboratorio estéril en Suiza o algo así? Sorprendentemente, no, para nada. Es un autodiagnóstico diseñado específicamente para hacerse en el hogar. ¿En la sala de la casa? En la mesa de la cocina, si quieres. Pero ojo, la recolección de la muestra de sangre seca tiene un protocolo sorprendentemente riguroso para evitar que variables externas contaminen esa precisión. Sí, fíjate que leyendo la metodología para preparar esta exploración, noté que es casi un ritual. Tiene que serlo. El proceso físico incluye lavarse las manos con agua tibia, usar una lanceta de un solo uso en el dedo corazón y llenar los círculos de una tarjeta de papel de filtro sin tocarla jamás. Es una regla de oro, no tocar el filtro. Incluso recomiendan hacer girar el brazo en amplios círculos por unos 20 segundos antes del pinchazo. Sí, como un molino. Eso mismo, para asegurar que el flujo sanguíneo capilar sea generoso y evitar que tengas que exprimir el dedo, lo cual, según entiendo, diluiría la muestra con fluidos de los tejidos cercanos. Es correcto. Exprimir el dedo altera los marcadores. Y luego de todo eso, dejar secar la sangre al aire durante 10 minutos completos antes de sellarla con desecantes. Suena intenso. Es un procedimiento mecánico delicado, sí. Pero la verdadera rigidez no está en cómo se extrae la sangre físicamente, sino en el estado metabólico del cuerpo en el momento exacto de hacerlo. El estado interno. Sí. El protocolo exige un ayuno nocturno de al menos 10 horas, bebiendo exclusivamente agua. Obliga a tomar la muestra a primera hora de la mañana. Y se prohíbe categóricamente realizar la prueba si la persona tomó alcohol la noche anterior. ¿Ni una copa? Ni una. Tampoco si está cursando la más leve infección o si realizó un entrenamiento físico inusualmente intenso el día anterior. Esa es la parte que creo que requiere un poco más de explicación. O sea, entiendo perfecto lo del ayuno para no medir simplemente el desayuno de ese día. Pero
¿por qué prohibir un entrenamiento intenso o una copa de vino? ¿Cómo podría un exceso tan puntual arruinar un análisis tan sofisticado? Porque el objetivo de este análisis es medir la capacidad estructural y el equilibrio basal del microbioma, no su respuesta ante una crisis aguda. A ver, explícame eso de la crisis aguda. Cuando alguien levanta pesas intensamente o corre largas distancias, está causando micro roturas en el tejido muscular. Es normal en el ejercicio, pero el cuerpo registra ese daño físico como una amenaza inmediata, lo que desencadena una cascada inflamatoria aguda para reparar el músculo. Claro, se inflama para sanar. Exacto. Y al ocurrir esa inflamación, las células inmunitarias secuestran el triptófano circulante y disparan los niveles de quinurenia en cuestión de horas. Ah, ya entiendo. Si tomamos la muestra de sangre en ese preciso momento de estrés físico post-entrenamiento, la máquina con sus láseres va a ver una alarma masiva sonando. Exactamente. El análisis registraría un cociente de quinurenia elevadísimo y, pues, concluiría erróneamente que la salud intestinal está destruida. Cuando en realidad el cuerpo solo estaba reparando el bíceps. Tal cual. O lidiando con la toxicidad aguda del alcohol del día anterior. Por eso se necesita lo que en ciencia llamamos una pizarra metabólica limpia. Una pizarra limpia. ¡Qué buen concepto! Las 10 horas de ayuno y la ausencia de estrés agudo garantizan que el tráfico bioquímico que estamos midiendo sea el ritmo habitual, el estado de homeostasis real del organismo. Y no el caos de un accidente de tráfico temporal. Bueno, y una vez que se logra capturar esa muestra basal tan limpia y rigurosa, tengo entendido que la tarjeta ya seca se introduce en una bolsa de aluminio y se envía por correo normal. Y claro, el análisis de estos datos tan sensibles tiene que estar respaldado por una entidad muy seria. Absolutamente. La infraestructura de análisis corre a cargo de Vitas, que es un laboratorio analítico independiente situado en Noruega. Tienen certificado de buenas prácticas de fabricación y, 25 años de trayectoria exclusiva en cromatografía de alta complejidad. O sea, saben exactamente lo que hacen. Son los mejores. Y un pilar ético de todo este proceso es el anonimato absoluto. La muestra viaja desde la casa solo con un código de identificación alfanumérica. Nada de nombres ni apellidos. Nada. El laboratorio en Noruega procesa la sangre sin datos personales y entre 10 y 20 días después, quien posee el código puede acceder a la lectura de sus metabolitos de forma totalmente privada. Y con la recomendación de repetir la prueba a los 120 días, ¿no? Sí, eso es clave para auditar si los cambios dietéticos que se hicieron, como comer más fibra, realmente modificaron la hoja de productividad interna de la fábrica. ¡Wow! ¿Qué recorrido tan monumental nos ha entregado esta exploración a fondo? Ha sido un viaje denso, pero súper necesario. Sin duda, porque se ha logrado deconstruir esa idea tan superficial de simplemente pasar lista para ver qué bacterias están presentes en el estómago y reemplazarla por la medición implacable de su rendimiento funcional real. ¿Qué es lo que verdaderamente importa al final del día? Totalmente. Entender que una sola gota de sangre revela cómo se resuelve la encrucijada del triptófano y demuestra si el intestino está operando como un escudo biológico o encendiendo alarmas inflamatorias que agotan la energía, pues cambia toda la perspectiva sobre la salud preventiva. Es un cambio de paradigma. Y el hecho de que todo este mapeo celular complejo desemboque en acciones tan simples como, ajustar el consumo de polifenoles, demuestra que la información, cuando se procesa correctamente, otorga un control real y tangible. Transforma la incertidumbre médica en un mapa de ruta accionable para cualquiera. Y si me permite sintetizar un poco el peso filosófico y científico de todo lo que hemos revisado hoy, creo que hay una reflexión que surge naturalmente de todos estos datos. A ver, adelante. Si se acepta que la microbiota intestinal tiene el poder casi exclusivo de interceptar un aminoácido fundamental de nuestra dieta y decidir de forma autónoma si lo utiliza para forjar un escudo protector que refuerza la salud o si por el contrario permita que nuestro propio cuerpo lo convierta en una señal de alarma que causa neuroinflamación y fatiga, Sí. pues cabe preguntarse profundamente hasta qué punto las sensaciones cotidianas de agobio, falta de energía o incluso la resiliencia emocional no son en realidad problemas originados en la mente, sino consecuencias directas de decisiones moleculares que están tomando, en este mismo instante, las colonias de bacterias que habitan en nuestro interior. ¡Qué locura!
Es un replanteamiento absoluto sobre quién está realmente al mando de cómo se siente uno cada día. Te hace pensar 2 veces sobre quién toma las decisiones. Definitivamente. Es un pensamiento provocador ideal para digerir con la próxima comida. Ha sido un privilegio inmenso desempacar los engranajes de esta ciencia. El privilegio es mío, ha sido un análisis muy enriquecedor. Para quienes nos escuchan, el agradecimiento de siempre por acompañar este nivel de análisis. Que el asombro por los mecanismos invisibles que dirigen la vida desde adentro siga creciendo sin pausa. Nos encontramos en la próxima inmersión temática. Y también nuestra visión.